Le doy gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio de poder estar acá frente a ustedes y compartir con ustedes esta enseñanza. Les voy a pedir que hagamos una breve oración para poder empezar y dar inicio a este tiempo. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu favor, por el regalo de la vida y de la salud, porque nos concedes la oportunidad de estar aquí para meditar en tus enseñanzas, para celebrar tu resurrección y para vivir con esperanza, Señor. Te pido que este mensaje que sea hoy expuesto dé fruto en los corazones de aquellos que lo escuchan y que nos ayude a conocerte más, a amarte más y a estar preparados para el día en que tú regreses, bendito Dios. Te pido que hables a cada persona, a cada corazón y que nos prepares para el día en que tú regreses por tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy he querido compartir con ustedes una enseñanza que se llama Identidad, Vocación y Propósito. Esta enseñanza forma parte de una serie en la que hemos venido hablando qué es el reino de Dios y también hemos hablado ahora de la serie que se llama Mayordomos del Reino. Hemos estado hablando en días anteriores sobre cómo ser mayordomos de nuestro ser y la idea central de esta enseñanza es cómo ser mayordomos de nuestros talentos, de nuestros dones y de nuestras habilidades. Ahora, quiero introducir a esta enseñanza haciendo énfasis en algo que ocurrió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Hay una escena en la que Jesús tuvo mucha compasión de las personas y hay otra escena en la que incluso Jesús lloró. Y quiero que pongas por favor la siguiente, porque quiero que reflexionemos un poco en esto. Jesús, que sanaba enfermos, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, que tenía una compasión extraordinaria con la gente y en pocas palabras que todo lo podía hacer, hay circunstancias en las que lo vemos muy entristecido en su corazón. Y la pregunta es, ¿qué puede provocar que Jesús, que era una persona llena de poder, llena de amor, llena de justicia y de compasión, de pronto se encuentre tan perturbado y entristecido en su corazón al punto de llorar? Quiero que revisemos dos escenas antes de entrar al asunto de la identidad y de la vocación y el propósito. La primera tiene que ver, ayúdame con la siguiente, tiene que ver con algo que está registrado en Mateo capítulo 9, 35. No lo vamos a leer, simplemente quiero que me acompañe y que usted sepa dónde está. En Mateo 9, versículo 35, la Biblia dice que Jesús venía siguiendo, enseñando su mensaje y haciendo muchos milagros. Pero de pronto sintió mucha compasión de las multitudes que le seguían. Los discípulos le preguntaron, ¿qué te pasa, Jesús? Y Jesús con tristeza les dijo, tengo compasión porque son como ovejas que no tienen pastor. Y de alguna forma esto nos permite ver cómo Jesús ve a la humanidad. Claro, los imperios se construían, los imperios se derrocaban, la civilización avanzaba, pero cuando Jesús entra en la historia humana, ve a las personas y dice, son ovejas como que no tienen pastor. O sea, su condición es, por decirlo de alguna forma, descarriada. Viven sin comprender completamente su propósito. Y Jesús tuvo compasión. Y Él vino a enseñarnos cuál es nuestro verdadero propósito, cuál es la razón por la que estamos aquí. Y básicamente su misión se reforzó a través de ese sentimiento. La humanidad vive como viven los rebaños. Son liderados por líderes, por dictadores. A veces se descarrían y viven de forma, digamos, siguiéndose a sí mismos, pero yo tengo compasión de ellos y he venido precisamente a liberarlos, he venido a restaurarlos. Otra escena que está ahí mismo es en Mateo capítulo 23, versículo 37, donde ya la escena se pone un poco más fuerte y más emocional, porque Jesús entra a su ciudad y ahora sí llora. Esta vez no solo se conmueve, sino que esta vez llora delante de su ciudad y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Cada vez que intenté hablarte, cada vez que intenté enviar a alguien que te hable de mi parte, lo mataste.
¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste hacerlo? Y Jesús derrama sus lágrimas porque se da cuenta de que la humanidad voluntariamente ha rechazado a los profetas de Dios. Dios ha hablado muchas formas, de distintas maneras a la humanidad, pero Israel es ese ejemplo de lo que la humanidad generalmente hace. Mata a los que vienen a hablarles en nombre de Dios. Ahora, ¿por qué he usado esta imagen para introducir este tema? Es porque la opción de rebelarnos contra Dios siempre se nos pone esa alternativa. Siempre se nos pone la alternativa de, entre comillas, ¿no?, matar a los profetas, de silenciar el mensaje de Dios en nuestras mentes o rendirle la lealtad que Él necesita. O no que Él necesita, sino la lealtad que Él merece. Dicho esto, quiero que me ayudes con la siguiente. Quiero que meditemos un poco en esta imagen. En Juan capítulo 3, versículo 16, de hecho cantamos hoy una canción que habla de ese versículo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Escritura enseña que los hombres, la humanidad, prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estoy haciendo énfasis en esto, en esta elección, porque al hablar de la identidad, de la vocación y del propósito, vamos a comparar dos cosmovisiones. Vamos a comparar dos formas de entender la realidad. Y vamos a darnos cuenta que hoy esta iglesia y el mundo se enfrenta a la misma decisión. Dios tiene una identidad que te asignó. Dios tiene una vocación para ti. Dios tiene un propósito para ti. Pero nos enfrentamos a la misma decisión. ¿Voy a aceptar esa luz o voy a amar más las tinieblas que la luz? Evaluemos qué es lo que Jesucristo enseñó acerca de estos temas, identidad, vocación y propósito, pero en todo momento estemos frente a esta decisión. Voy a exponerme a la luz. La Biblia dice que no vamos a la luz porque nuestras malas acciones serían expuestas. Es como cuando alguien está sucio, ¿no? Y cuando sale es tal vez que se da cuenta que estaba manchado. Mientras estaba en la oscuridad no se había dado cuenta de que estaba sucio. Pero sale a la luz y de pronto se ve y dice estoy sucio. Jesús dice lo mismo. La humanidad no se acerca a Él porque prefiere las tinieblas que la luz. Dicho esto, quiero que revisemos en la medida de lo posible estos 4 puntos. Ayúdame con la siguiente. Quiero que hagamos un diagnóstico global o civilizacional. Me gusta usar mucho esa palabra. Quiero que hagamos un diagnóstico de la civilización, pero que lo liguemos a la identidad. Ahora, si ustedes han venido siguiendo las enseñanzas que se han dado acá, habrán notado que he mencionado muchas veces a la civilización. He hablado mucho en términos globales, he hablado mucho en términos mundiales. ¿Por qué? Porque quiero que recordemos que el mensaje de Jesucristo tiene una implicación mundial. Es verdad que el mensaje de Jesucristo inicia en mi corazón y me transforma desde dentro. Pero Jesucristo nos enseñó que la fe que debemos tener en Él no es una fe privada que yo tengo en mi interior, que yo tengo en mi habitación, que yo vivo en la iglesia a la que me congrego, sino que la fe que Jesucristo me manda a tener en Él tiene implicaciones sobre todas las dimensiones. La educación, la política, el arte, la cultura, la tecnología, porque Jesús vino a liberar a la humanidad. Y la iglesia ha olvidado su deber sagrado de ir a las naciones y discipularlas en nombre de Jesús, lo cual implica todas las esferas de la vida. Entonces, recordemos eso. Sí, Jesucristo me salvó como individuo, pero me dio una misión que es mucho más ambiciosa que cualquier meta que yo pueda colocarme o proponerme. Entonces, por eso hablo mucho de la civilización. Luego vamos a hablar de la vocación, del propósito, pero precisamente esta es la imagen que quiero que ustedes reflexionen por un momento. El trabajo
la ética, la tecnología, todo lo que nosotros hacemos está en juego. Y es importante que nuestra fe dé frutos en esas áreas y en esas dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las ideas que han construido la mayoría de las civilizaciones? Por favor, ayúdame con la siguiente. La mayoría de las civilizaciones, sea que lo hagan de forma consciente o inconsciente, construyen sus civilizaciones a partir de la definición de quién eres tú. La pregunta filosófica más grande e importante de la historia, una de las tantas preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahora, esta pregunta vamos a responderla teniendo en cuenta una comparativa. Ayúdame con la siguiente. Quiero que comparemos por el momento 3 civilizaciones que han marcado la historia de la humanidad. Una de ellas es la civilización de los hindúes, por ejemplo. La otra es la civilización romana y la otra es la civilización de los griegos. ¿Cómo definían a los seres humanos los indios o los hindúes? Para ellos, el valor y la dignidad humana depende de la casta a la que tú perteneces, del clan al que tú perteneces y del poder que tú tengas. Es decir, tienen una civilización que se basa en un sistema de jerarquías donde hay personas que están en la base de la pirámide que tú puedes humillar, atropellar sin ninguna consecuencia, de las cuales tú puedes abusar y de hecho tú tienes que impedir que esa persona salga de esa base y escale socialmente, como diríamos en nuestros términos. Porque su forma de comprender la identidad humana es que hay una especie de predestinación divina que nos coloca en una posición y que nacimos para esa posición. El que está gobernando es divino, el que limpia las heces en las calles ha sido predestinado por nuestras deidades para vivir de esa forma. Entonces, toda la cultura, el arte y la educación gira en torno a la comprensión que yo tengo del ser humano. Y por eso es que la India es uno de los países en los que usted va a encontrar muchísimo sufrimiento, muchísimo atraso, hasta que obviamente los misioneros cristianos llegaron y hicieron algunos cambios. La India ya tuvo un encuentro con la civilización cristiana y resultado de eso ha logrado muchas cosas positivas. Pero nuevamente, responder a la pregunta ¿quién soy yo? Tiene implicaciones en todos los sentidos. Otra, por ejemplo, la civilización romana, que fue una civilización espectacular en muchos sentidos. Cuando ustedes ven lo que ellos pensaban acerca de los esclavos, eran como, digamos, herramientas que hablan, básicamente, ¿no? Esta es una herramienta que tiene la capacidad de hablar, pero es inferior a mí. No tiene la misma dignidad que mí. Y la esclavitud era vista precisamente de una forma, claro, tiene sus matices, pero la esclavitud y el desprecio por la dignidad humana, por los ancianos, por los enfermos, era generalizado. Porque la identidad importa a la hora de construir una civilización. ¿Y qué hay de los griegos, por ejemplo? Los griegos, que fueron los maestros de la filosofía, que tuvieron luz en muchas áreas de su vida y que aportaron muchísimo a la humanidad, en cambio tenían un desprecio inmenso por los niños. Si un niño no era reconocido, obviamente antes no habían pruebas genéticas, pero un padre, la cultura era la siguiente, la mamá daba luz y ponía al bebé a los pies del padre. Si el padre lo levantaba, decía, es legítimo, lo acepto como hijo. Si el padre lo dejaba en el piso, ese niño podía ser desechado a la basura, comida de animales, o llevado a la prostitución sagrada en los templos de Artemisa y de Diana. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la identidad, de la vocación y del propósito, como dije al inicio, nos enfrentamos a una decisión. ¿Vas a ser alumbrado por la luz que trajo Cristo y vas a vivir en obediencia a esa revelación? ¿O vas a preferir las tinieblas? Si prefieres las tinieblas antes que la luz, hay consecuencias para esas preferencias. Y de hecho, nuestra civilización está palpando las consecuencias de alejarse progresivamente de Dios. Incluso nuestros países, que se jactan de ser cristianos en sus estadísticas, en la práctica viven abismalmente
opuestos a lo que Jesucristo enseñó. Entonces, si yo me hago la pregunta, ¿quién soy yo?, tengo que tener claramente y ver las consecuencias de esa decisión. Por eso en la siguiente es una imagen ilustrativa nada más. Hay una comparación. Si yo solamente soy un accidente cósmico, un parásito que evolucionó, ¿cuáles son las consecuencias de esas implicaciones? Vamos a hablar más adelante de eso un poco. Pero si yo atiendo a lo que la Escritura dice de mí, el salmista dice, cuando veo los cielos, la luna, las estrellas, y luego pienso en mí, ¿quién soy yo?, dice el salmista, para que tú tengas que bajarte y humillarte ante mí. Sin embargo, nos has hecho un poco inferior que los ángeles, dice el salmista, al reflexionar en la grandeza de la dignidad humana. Claro, yo veo los astros celestes, veo la inmensidad del universo, que por cierto, hoy en día la contaminación de la atmósfera no nos permite ver el espectáculo del cosmos, pero imagínense al rey David miles de años con una atmósfera limpia, contemplando el centro de la Vía Láctea y diciendo, Señor, ¿quién soy yo? Pero tú nos has hecho un poco inferior que los ángeles. Entonces, tenemos que entender quiénes somos. Ahora, en enseñanzas anteriores estuvimos hablando de esto y quiero tomarme solo unos minutos para refrescar un poco lo que vimos acerca de nuestra identidad. Nuestra identidad no se define por nuestras capacidades, porque hay personas que tienen más capacidades, otras menos capacidades, pero nuestra identidad no corresponde a nuestras capacidades o nuestras acciones, sino que corresponde a nuestra naturaleza. ¿Y qué significa naturaleza? Que yo pertenezco al género humano. Tengo una naturaleza humana. Ahora, ¿qué significa esa naturaleza humana? Ayúdame con la siguiente. La Escritura, cuando habla de la identidad, cuando dice ¿quién eres tú?, lo explica en estos términos. Tú eres una criatura, eres una creación que tiene la imagen de Dios. O como se dice un poco técnico, ¿no? El imago Dei. Tengo la imagen de Dios y es eso lo que me da identidad. Ahora, vimos en una enseñanza anterior que la identidad se puede explicar a través de estos 4 elementos o categorías. Ayúdame con la siguiente. Piensen por un momento en esto, ¿no? La piedra tiene una forma de existir, la piedra existe. Pero entre una piedra y una planta hay un salto de categoría. Hay un salto abismal, un salto extraordinario. Lo uno es material, lo otro es biológico, tiene vida, ¿ok? Y si uno hace una comparación entre un animal y una planta, nuevamente hay un salto de categoría. Cuando llegamos al ser humano, hay un salto de categoría. Y esa naturaleza es la que nos define y que se puede explicar a través de estos 4 elementos. Tal vez se ve un poco pequeño, pero yo los voy a explicar brevemente. El de arriba, que dice seres racionales, es que Dios nos ha dado una naturaleza para comprender cuestiones abstractas, para abstraernos y razonar. Y esa es parte de la naturaleza que compartimos con Dios. Nosotros razonamos porque Dios es un Dios racional, Dios es un Dios inteligente, que ha hecho este universo también comprensible. Incluso Einstein decía, el más grande misterio del universo es que pueda entenderse. Dios ha hecho este universo comprensible y nos ha dado de su naturaleza racional. El que está a la derecha de ustedes es la ética. Somos seres que debido a que compartimos la imagen de Dios podemos distinguir entre lo bello y lo feo, entre lo bueno y lo malo y entre lo verdadero y lo falso. Esas distinciones nos hacen, o más bien, esas distinciones demuestran que compartimos parte de esa naturaleza con Dios. La que está a su izquierda dice seres relacionales. Fuimos creados para la relación, para relacionarnos con Dios, con nuestro prójimo, para amar, para enamorarnos, para servir. Fuimos creados de esa forma. Y finalmente, la que está abajo, es que somos
una unión que es muy difícil de explicar, pero que la Escritura sí lo enseña, de un espíritu-cuerpo. Un espíritu-cuerpo. Al menos personalmente, es la mejor forma que he encontrado de explicarlo. Eres un espíritu-cuerpo, sí, sin espacio. Eres un espíritu-cuerpo, eres una unidad espiritual material. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto al hablar de la identidad? Porque el mundo, el sistema, la religión y la ciencia, entre comillas, dice lo contrario acerca de nosotros. ¿Qué dice la ciencia? Voy a leerlo antes de que me ayudes con la siguiente. La ciencia, las religiones, el mundo moderno dice: eres en primer lugar un accidente. En segundo lugar, eres un parásito que evolucionó. En tercer lugar, eres un animal. No tienes moralidad. Tu moralidad es simplemente el conjunto de convenciones sociales. Cuarto, no fuiste creado para la relación. Simplemente tienes un instinto animal derivado de cómo sacar provecho de los demás. Un profesor llamado Richard Dawkins decía: tienes un gen egoísta. Yo no sé quiénes están familiarizados con la literatura de Richard Dawkins, pero él, como evolucionista, dice: si tú amas a tu hijo, a tu bebé, es porque hay un gen en ti egoísta que lo único que quiere es preservar tu descendencia. Eso es lo que enseña el mundo. Es decir, tú no amas a nadie realmente. Tú no tienes moralidad, no tienes propósito. Eres un parásito que evolucionó, y eso tiene implicaciones. Porque si eso es cierto, entonces, si tú eres simplemente materia, yo puedo explotar la materia. Si tú no tienes dignidad, yo puedo usarte como recurso. Y la sociedad hoy en día está cosechando las consecuencias de pensar de esa forma. Y cuando vemos injusticias, ¿cómo podemos protestar o reclamar? Nos indignamos en el corazón cuando vemos injusticia, cuando vemos abuso, cuando vemos improperios, pero nos falta el fundamento para exigir esa justicia, para hacer una revolución. ¿Por qué? Porque hemos aceptado que así somos, descartables, desechables, entre otras cosas. Así que quiero que por favor me ayudes con la siguiente, porque cuando hablamos de la identidad, lo primero que Dios te dice, ¿puedes poner la anterior, por favor? Es que tú eres una criatura, no eres un accidente. Segundo, eres imagen de Dios. Tu dignidad no puede ser expresada con facilidad. Tu dignidad tiene que expresarse en un lenguaje simbólico, así como hace Apocalipsis, que usa coronas, oro, piedras preciosas, una gloria. O sea, la poesía no sería capaz de expresar la dignidad del ser humano. Pero el pecado, ¿qué te dice? Lo de allá. Pero Jesucristo, ¿qué te dice? No eres un parásito que evolucionó. Tienes mi imagen. Y por lo tanto, tienes una vocación y un propósito del que vamos a hablar más adelante. Siguiente, eres un ser moral que puedes apreciar la belleza, la verdad y la bondad. No eres un animal amoral. ¿Qué más? Ayúdame con la siguiente. Eres un ser relacional. Yo te creé para que ames y seas amado. Y hay una palabra que puse: utilitario. ¿Qué significa utilitario? Cuando yo solamente busco a las personas para sacarle un provecho. Y la mayoría de las relaciones humanas sin Dios se basan en eso. Todo el sistema está construido para ser utilitarios. Pero Dios te dice: no, tú anhelas desesperadamente amor porque yo te creé de esa forma. Y yo estoy para suplir esa necesidad. Y para que tú también en esa experiencia humana puedas saborear un poco de lo exquisito que es ser amado y de lo que es amar. Y yo soy la fuente del amor. Esas experiencias humanas de amistad, de alegría, de placer, son solo destellos de lo que implicaría estar en mi presencia. Es como saborea un poco de quién soy yo, porque para eso te creé. Dios no nos creó porque quería criaturas que estén ahí postradas delante de Él,
como las mitologías paganas dicen. Dios nos creó para darse a disfrutar, para que disfrutemos de Él, de quién es Él, de su amor, de su justicia. Y Dios nos dice, fuiste creado para la relación. Y en la siguiente, debo recordar que fui creado para relacionarme con Dios, con mi prójimo y para amar realmente. Ahora, quiero que, como les decía, este es un diagnóstico civilizacional. Y este mensaje tiene que escucharlo todo el mundo, los cristianos y los no cristianos. La gente que nacerá, las nuevas generaciones y los que están por venir tienen que enfrentarse a este mensaje. Y hay que reconocer una realidad, que muchas personas prefieren la oscuridad que las tinieblas. Muchas personas la van a preferir. De hecho, Jesucristo dijo que en el día final pocos serán los que se salven. Y de hecho la evidencia lo demuestra. Hay muchos ideólogos y filósofos que han hecho un esfuerzo inmenso para blindar esta forma de pensar. La han blindado. Tenemos la teoría de la evolución de Darwin, el darwinismo social, tenemos la ideología de género, tenemos la ideología de la justicia social. Hoy en día existe un sinnúmero de ideologías que han blindado esta forma de pensar de forma filosófica, de forma científica, entre comillas, y nuevamente la decisión está frente a nosotros. Ahora, si hemos preferido tener esta falsa identidad, soy un accidente, sin propósito, parásito evolutivo, animal amoral, sin verdadera libertad, incapaz de amar, es porque la humanidad ha preferido más las tinieblas que la luz. Sin embargo, en medio de esa forma de pensar aún hay esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros, por la misericordia de Dios, hemos logrado ver estas cosas, es porque el Evangelio nos alcanzó. Hay un pasaje en el que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Él vino a salvar lo que se había perdido. El Evangelio es para nosotros. Ahora entienden por qué Jesús se entristeció en su corazón y dijo, son como ovejas sin pastor. Porque estas cosas que hoy en día para nosotras son obvios, que nosotros decimos, obvio que tengo derechos. El Estado debe garantizar mis derechos, decimos. Pero ¿de dónde sacas eso? Lo sacas de la enseñanza de Jesucristo. Y por eso cuando Dios le dijo a Abraham, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumplió en Jesucristo. Seamos cristianos o no, nos hemos beneficiado de la influencia de Jesucristo en el mundo. Así que hermanos, para cerrar este asunto de la identidad, quiero mencionar la siguiente diapositiva. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esa libertad no se reduce a he sido libre de un vicio, he sido libre de un pecado que no podía abandonar, lo cual es inmensamente bueno, sino que tiene que ver con un proceso de establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso yo le pido que usted vaya conectando cada una de las enseñanzas que hemos venido dando aquí algunos hermanos, los pastores, porque esta es una cosmovisión. Hay un reino que Jesús vino a establecer. Y cuando nos rescató para que en su nombre liberemos a otros. Y la iglesia tiene ese deber sagrado de ser los educadores de la humanidad. Pudiese sonar jactancioso, ¿no? Pudiese sonar jactancioso. ¿Cómo es que esta gente pretende ser los educadores de la humanidad? Bueno, así fue. Jesucristo, cuando eligió a sus discípulos, no eligió gente intelectual, escogió pescadores, sin educación, pero les dio una verdad inquebrantable, irrefutable, absoluta, que la verdad de Cristo ha desgastado muchos martillos, ha desgastado muchos ataques. Nada puede contra la verdad. Y Jesús escogió gente que no tenía muchas capacidades intelectuales, pero les dio la verdad y les dijo, vayan por todo el mundo
y enséñenle a la gente lo que yo les he enseñado. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso hicieron. Y eso hicieron. Entonces, nunca olvidemos nuestra misión sagrada como iglesia. No es simplemente vivir una liturgia, que es muy bonito vivir una liturgia, ¿verdad? Venimos, cantamos, escuchamos un mensaje y luego nos vamos a nuestra casa. ¿Y qué pasa después? No sé, ni quiero saber. Pero tenemos una vocación divina como congregación. Nuestra vocación divina no es venir a vivir la experiencia unidos, ¿no? Yo he visto que en las iglesias, obviamente, ¿no? En ese afán de alcanzar a las nuevas generaciones, todo el marketing va alrededor de ven y vive la experiencia. Yo digo, cada quien mire cómo edifica, dice la Escritura, ¿no? Chévere, por aquellos que usan el marketing para atraer a las nuevas generaciones. Pero es que ser cristiano no consiste en vivir una experiencia. No consiste en escuchar un sermón de 45 minutos y seguir con mi vida. Consiste en comprender mi identidad, quién soy. Y a la luz de comprender quién soy, entonces tengo una vocación. Así que en la siguiente diapositiva quiero entender y quiero explicar precisamente que la libertad que Dios me da no es decir yo hago lo que se me da la gana. Eso no es libertad. Libertad significa ser aquello para lo cual fui creado. Entiendo que fui creado como un ser a la imagen de Dios, entonces debo representarlo en la tierra y vivir en la justicia que a Él le agrada, en la santidad que a Él le agrada, traer justicia a este mundo. He sido creado para la relación, entonces voy a construir relaciones saludables y voy a salvar a través de las relaciones. Tengo una naturaleza racional, entonces voy a usar mi racionalidad para la gloria de Dios y voy a estudiar y voy a esforzarme en mis estudios porque quiero a través de mi razón glorificar a Dios. Tengo ética, mis decisiones van a ir encaminadas al bien. Entiendo mi identidad y por eso actúo. Y hay algo que está destruyendo a muchos jóvenes principalmente. ¿Por qué el joven? Porque el joven tiene una serie de variaciones hormonales que les dan unas sensaciones muy potentes en su cuerpo. Entonces el joven se resiente con Dios porque dice, ¿por qué Dios me exige que yo viva en ciertas actitudes y conductas cuando mi cuerpo o mi identidad me pide otra cosa? ¿Qué te dice Dios? Recuerda tu verdadera identidad. Si te exijo estas cosas es porque tu identidad está en mí y en lo que yo he definido para ti y no en tus sensaciones o en lo que el mundo te dicta. Hay jóvenes que crecen en la iglesia, llegan a los 18, 19 años y dicen, esto no es para mí. Yo pienso distinto, yo siento distinto, pero es porque nunca entendieron la identidad a la cual se les llamó. El cristianismo no se trata de no hagas esto, no hagas aquello, no te pongas, no te quites, no fumes, no bebes, no tomas. De eso no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de entender, tengo la imagen de Dios en mí. He sido creado para ser un sacerdote que administra el poder y la misericordia de Dios en este mundo. He sido creado para ser santo. Jesucristo se hizo hombre para salvarme y rescatarme de mi condición. Entonces, debido a que entiendo mi identidad, empiezo a comportarme en santidad, en justicia, en amor, y lucho contra el pecado, lucho contra la tentación, porque entiendo mi identidad. Muchas personas se apartan de la fe porque al crecer se dan cuenta de que nunca compartieron esos principios. Entonces, hermanos, que esta sea una oportunidad para pensar en estas cosas y recordar nuestra identidad. Vamos a hablar ahora acerca de la vocación. Cuando uno busca hay una página que se llama conceptos.de, son definiciones formales. ¿Qué es la vocación? La vocación se entiende como el deseo o la inclinación por parte de las personas a cierta profesión, carrera o actividad. Y estamos de acuerdo, porque efectivamente así se entiende hoy esa palabra. Pero cuando usted vea los orígenes de los que construyeron la civilización cristiana, van a darse cuenta que usaron una palabra muy interesante. Ayúdame con la siguiente. Vocación viene del latín vocare, o vocar, que significa llamado. La vocación es un llamado, es un término bastante espiritual si ustedes se dan cuenta.
Vocación significa a qué has sido tú llamado. Y obviamente, hablando en el contexto que estamos hablando, a qué Dios te está llamando o a qué Dios te ha llamado. Mi vocación ya no se entiende simplemente como el trabajo que yo elijo o la profesión que escojo para, obviamente, sobrevivir, ¿verdad? A veces uno no escoge su carrera por su vocación, uno escoge la carrera porque entiende que vive en un mundo supracapitalista, entonces yo voy a elegir lo que más dinero me dé. Y es una decisión, humanamente hablando, muy sabia. El problema es cuando tú confundes eso con tu vocación. Obvio que tengo que ser estratégico a la hora de escoger mi carrera, pero sería un error pensar que mi vocación es esa. Mi vocación es el llamado que Dios me dio, teniendo en cuenta mi identidad. Así que tu vocación no es tu empleo, tu carrera o tu trabajo, sino es más bien la respuesta que tú das al llamado que Dios te dio. En la siguiente diapositiva quiero que entendamos algo. Si yo entiendo que mi vocación es algo que Dios me ha otorgado para que yo, a través de mi identidad, transforme este mundo y ayude a expandir el reino de los cielos, yo ya no voy a ver mi trabajo como una carga, como un mal necesario. De hecho, en las civilizaciones que mencioné, el trabajo era visto así. Los griegos decían que la verdadera dicha estaba en la contemplación, en poder alejarse del mundo y contemplar y filosofar en el mundo de las ideas. Lo mismo pasa con la civilización hindú que les mencioné. Ahí quienes hacen los trabajos forzados son aquellos que no tienen la fuerza para decir no quiero hacerlo, las mujeres y los niños. Entonces, la forma en la que yo consigo el trabajo surge de mi identidad. Si yo entiendo de que Dios me creó como su administrador y representante en la tierra, entiendo que el trabajo es el medio a través del cual yo glorifico a Dios y que es el medio a través del cual yo ejercito mis dones y mis talentos. Entonces, debemos, no sé si usted tenga esa forma de pensar, pero en caso que la tenga, debemos cambiar esa forma de pensar. A veces, ¿qué es lo que hacemos? Santificamos el trabajo eclesiástico, es decir, venir a la iglesia, predicar, cantar, recoger las ofrendas, lo vemos como algo sagrado, pero cuando voy a mi oficina es como, ay, este trabajo secular que tengo que hacer, ay, qué pecador soy, debería estar en la iglesia. No he comprendido que mi vocación lo incluye todo. Yo la otra vez conversaba con un hermano, y obvio que usted puede discrepar, pero le pido que piensen esto por un momento. ¿Cuál era el contexto? Me salió una oportunidad laboral de 12 horas diarias, 7 días a la semana. ¿La tomo o no la tomo? Bueno, evaluemos, ¿no? Familia, objetivos, iglesia, Me dice, oye, pero voy a dejar de congregarme. Yo le digo, bueno, eso tienes que evaluarlo tú. Yo nunca te voy a animar, no vayas a la iglesia, yo te voy a animar. Pero esto es lo que quiero que piensen. ¿Alguna vez has pensado, le digo, en que tus compañeros de trabajo nunca van a ir a la iglesia? Y que tal vez Dios te está llamando a ti para que tú vayas y les hables de Cristo allá. Porque ellos nunca van a ir a una iglesia, porque trabajan 12 horas al día de lunes a domingo. Entonces, es verdad, yo como cristiano quiero y anhelo ser edificado y congregarme con mis hermanos. Pero a veces digo, no, es que yo no puedo dejar de congregarme. ¿Por qué? Porque en mi visión yo veo la iglesia como eso sagrado y el trabajo como una mundanalidad. Y yo no quiero apartarme de Dios, porque mi vida está en asistir a la congregación, cuando la Escritura dice que el templo eres tú. Entonces, en la antigüedad, yo recuerdo un testimonio que me impactó de 2 jóvenes, estoy hablando hace 200 años, se ofrecieron voluntariamente para ser llevados como esclavos a una isla porque decían, en esa isla nadie les va a predicar el evangelio. Y vamos a ser esclavos, pero no nos importa, porque entendemos que tenemos una vocación que va más allá de la profesión. Entonces, claro que usted tiene que analizar si su trabajo puede convertirse en un ídolo que lo desvíe de su deber sagrado de compartir en la unidad y todo eso. Pero estoy mencionando estas ideas porque necesitamos comprender que no existe tal cosa como una vida espiritual y una vida secular. Todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios. Cuando soy zapatero y hago bien el zapato,
No es que yo soy cristiano cuando le pongo una cruz en la suela para que vean. No, yo soy cristiano cuando hago el mejor zapato, cuando no adultero los materiales, cuando cobro un precio justo, cuando lo hago como si ese zapato se lo fuese a poner mi Señor. Lo mismo pasa si yo voy a dar una clase. Soy cristiano no cuando empiezo a citar versículos bíblicos a mis alumnos, sino cuando les enseño verdades económicas que liberan al ser humano. Entonces pensemos en esto, hermano. Nuestra vocación no es un mal necesario como la humanidad ha creído por mucho tiempo. Mi trabajo es el medio a través del cual yo glorifico a Dios. Quiero hablar del propósito muy brevemente, en el sentido de que el propósito tiene que ver con para qué hago estas cosas. Y la Escritura nos enseña que el propósito de la humanidad es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. En el conocer a Dios, yo conozco a la fuente de todo gozo, de toda justicia, de todo bien. Y al disfrutar de Él, yo puedo vivir en santidad, en justicia y amor. Ese propósito es el que debe dirigir todas mis acciones, todas mis operaciones, todo lo que yo hago, todo esfuerzo. Y quiero poner algunos ejemplos. Yo sé que aquí hay personas de distintas profesiones, de distintos tipos de trabajo, pero yo he traído al menos 4 ejemplos. Quiero hablar en la siguiente, que tu propósito, y obviamente está ligado a la vocación, es no solo hacer cosas, sino representar a Dios y administrar su creación allí donde estás. Allí donde tú estás, en lo que tú haces, sea lo que sea que hagas, administras la creación de Dios. Y he puesto aquí algunos ejemplos de al menos 4 profesiones. La primera es la del economista. De hecho, en los próximos días también, si Dios me da la oportunidad, vamos a estar hablando de la mayordomía del dinero. Es interesante, ¿no? Para los que estudian economía, la economía es la ciencia de la escasez. Estudia cómo administras recursos limitados que se agotan, que se acaban, escasos, en un mundo de necesidades infinitas. Eso hace la economía. Entonces la economía establece un montón de sistemas, modelos muy interesantes, pero ¿ustedes saben cómo define la economía en términos generales al humano? Como un ser que produce, como un capital. Se usan términos como capital humano o recurso humano, porque el ser humano solo es un recurso que mueve la economía y que se mueve por incentivos. Entonces, si yo entiendo mi identidad y mi vocación, yo no puedo repetir como loro lo que mis profesores dicen acerca del ser humano. Tengo que, en nombre de Cristo, comprender que la economía, que significa la administración de la casa, es la casa de Dios la que administro, en el sentido de que estos recursos le pertenecen a Él. Y que el ser humano no es un medio para un fin, sino que el ser humano es la razón por la cual hacemos todas las cosas. Entonces, yo, cuando hago mis cálculos, cuando hago mis modelos, yo tengo que redimir a una ciencia en nombre de Cristo. Entonces, hoy en día nuestros modelos económicos están basados en la deuda. De hecho, las proyecciones mundiales son crisis por el nivel insostenible de deuda a nivel mundial. Entonces, hermanos, como cristiano, yo sé que administro recursos que pertenecen a Dios para el bienestar de mi prójimo y para la gloria de Dios. Mi enfoque cambia. Otro ejemplo tiene que ver con el derecho, que es una ciencia social bastante compleja, bastante hermosa, pero nuevamente, como cristiano, yo sé que la justicia es algo que Dios exige y que no solamente depende en función del que más dinero tenga, sino que un día yo también voy a rendir cuentas a Dios. Y que los derechos no me los da el Estado, los derechos me los da Dios. Y que el Estado existe para garantizar la protección de esos derechos. Ahora, quiero mencionar brevemente algo que ha estado ocurriendo últimamente sobre la lista de Jeffrey Epstein. No sé si ustedes están informados sobre eso. En pocas palabras,
uno de los depredadores sexuales más poderosos del mundo, que murió hace poco, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos libera la investigación y se demuestra un montón de hechos atroces que no vale la pena describir acá. Hablamos trata de personas, sacrificios humanos, abuso de menores, esclavitud sexual, etc. Ahora, la pregunta es, hablando en términos de justicia, y lo que yo mencionaba hace unos minutos, yo me puedo indignar, pero ¿bajo qué fundamento voy a exigir justicia? Si desde la lógica del mundo nos han despojado de toda dignidad. Y los cristianos, incluso los cristianos, carecemos de esa valentía para armar una revolución en nombre de Cristo. De decirle a nuestros reyes como los profetas hicieron. El profeta Natán le dijo al rey David, tú hiciste eso y el juicio de Dios está sobre ti. Pero hacen falta profetas en la iglesia del Señor. Y no hablo de profetas en un sentido místico o en algún sentido como tal vez lo pueden entender nuestros hermanos pentecostales. Hablo de profeta en el sentido de que con la autoridad del Señor puedo pararme ante un gobernador y decirle en nombre de Cristo, lo que estás haciendo está mal. Ese es el rol profético de la iglesia. La iglesia necesita asumir ese rol profético. Y para llegar a donde los reyes, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararse. Ahora, claro, los que están jóvenes, ese es mi mensaje para ustedes. Prepárense, capacítense para que sean profetas en medio de del mundo político y económico. Pero ¿qué pasa tal vez con los que no tienen una educación formal o académica, pero tienen hijos, tienen nietos, tienen vecinos? Y la influencia que pueden ser sobre esos niños es determinante para también establecer el reino de Dios en la tierra. Lo siguiente es la nutrición. Ojo, solo por mencionar unos ejemplos, no me daría el tiempo para hablar acá de todas las carreras. Pero el que es nutrición o el que es médico no simplemente está buscando bienestar. Está ayudando a que el templo del Espíritu Santo esté bien. O sea, puede motivarse a liderar iniciativas que traigan justicia en un mundo que padece de hambre. Siguiente, el mundo tecnológico, que efectivamente está causando muchos estragos en el mundo. Debemos recordar que la tecnología, esto es interesante, Dios le dijo al ser humano que gobierne la tierra. Y la tecnología es eso, comprender las leyes de la física, la química y ordenar la realidad para que me obedezca. La tecnología es nada más y nada menos que cumplir el mandamiento de Dios. Gobierna la tierra y sométela. Pero al no tener yo un fundamento de identidad, de vocación y de propósito, yo uso esa tecnología para someter a mi prójimo, para abusar de él, para aprovecharme de él. Así que, hermanos, vamos a terminar hablando de que esta vocación y propósito debe guiarnos a influenciar todas las áreas de nuestra vida. Debe dejar de ser algo privado, algo personal y debe ser algo militante. Que el mundo, desde la familia, la iglesia y el Estado, conozcan lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Dios exige del mundo. Quiero ir cerrando este punto y quiero que reflexionemos en dos versículos. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 6, el apóstol Pablo dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es lo que quiero destacar de este versículo, hermanos? Que la Biblia nos dice que hay distintas formas en las que Dios entrega dones a los hombres, pero que Dios es el mismo. ¿Qué es lo que yo quiero compartir de acá? Que usted no se compare con nadie. Porque tal vez el don que Dios le ha dado a usted y la vocación que Dios le ha dado a usted no es la misma que Dios me ha dado a mí. Y a veces nos lastimamos o nos herimos porque decimos, yo quisiera hacer lo que el hermano hace, yo quisiera hacer lo que el pastor hace. Sí, pero tal vez Dios te está llamando a una vocación distinta. Y vuelvo a tomar el ejemplo del trabajo, ¿no? Yo quisiera poder congregarme todos los domingos. Sí, pero tal vez Dios te está dando una vocación de ir a un trabajo explotador, porque en ese trabajo Dios tiene gente con la que quiere encontrarse.
Entonces Dios te da un trabajo no solamente para que tú ganes dinero y te sostengas, sino porque en ese trabajo hay gente a la que Dios quiere rescatar. Entonces entiendo desde otra perspectiva mi vocación, mi propósito. Y yo no debo compararme con los demás. Pero es que el hermano, qué bonito don que canta. Está bien, no es malo admirar a alguien. Qué bonito el hermano cómo habla así, pero ahora pregúntese usted, ¿qué me ha dado el Señor? ¿Y a qué me está llamando el Señor? Y obviamente ese es un proceso que no se responde así. Es un proceso que toma tiempo y que requiere muchas cosas. En el siguiente versículo, quiero que nos concentremos en lo que dice el versículo 11 en adelante. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y quiero cerrar este mensaje con eso. Cada cosa que hagas, hazlo como si Dios lo estuviera haciendo a través de ti. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo, has sido redimido para un propósito. Dios te rescató y te sacó de las tinieblas a la luz para que seas su representante en la tierra y por lo tanto voy a hacer las cosas bien como si Dios las estuviera haciendo a través de mí. Y dice, y ojo, dice, tienes el don de hablar en público, tienes el don de servir y luego dice, cada cosa que hagas. ¿Por qué digo esto y por qué me tomo unos minutos en esto, hermanos? Porque a veces yo he visto personas que van a la Biblia y dicen, solo menciona 7 dones. Yo no tengo ninguno de esos 7 dones. Entonces, conmigo no es. No, el apóstol no iba a tomarse 100 páginas para describir todos los dones que existen. Te está dando 2 ejemplos y luego te dice, cada cosa que hagas, todo lo que hagas, hazlo, porque de esa forma traes gloria a Dios. Así que si vemos en la siguiente, cuando hablamos de identidad, de vocación y propósito, estamos hablando de quién soy, qué debo hacer y para qué lo debo hacer. Estamos respondiendo incluso esas preguntas existenciales a la luz de lo que la Escritura enseña. Y vamos a terminar con estos 3 puntos prácticos para llevarnos tarea a la casa. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer ahora que he escuchado este mensaje? Tengo que al menos hacerme estas 3 preguntas. Lo primero es preguntarme, ¿qué ha puesto Dios en mis manos? ¿Qué talento Dios me dio? ¿Qué habilidad Dios me dio? ¿Qué habilidad es la que tengo que tal vez otros no tienen? O que yo pudiera usar para glorificar a Dios. Pregúnteselo. Y si usted no tiene la respuesta ahora, dedíquele muchas horas a esa pregunta. No va usted a recibir así el cielo no se va a abrir y le va a responder. Usted tiene que hacer ese ejercicio de preguntarse, ¿qué es lo que Dios ha puesto en mis manos? Lo siguiente, o la segunda, es ¿qué angustia hay en mi corazón? Por cierto, aprovecho para recomendarles una predicación de David Wilkerson, que se llama Un llamado a la angustia. Un llamado a la angustia, es un mensaje muy interesante, pero yendo a esta pregunta, ¿qué angustia o dolor hay en mi corazón? Es que usted tiene que saber que Dios también pone ciertas sensibilidades en nuestro corazón. Por ejemplo, aunque es verdad que todos deberíamos mostrar misericordia con todos, hay personas que no dejan de pensar en los niños de la calle, por ejemplo, que pierden el sueño por eso. Claro, hay otros que tal vez están pensando en el desempleo. ¿Me explico? O sea, cada uno de nosotros tiene un sentimiento interno de dolor ante un mal en el mundo. Usted a través de ese sentimiento pregúntese cómo Dios me está hablando a través de ese dolor. Porque Jesús también sintió dolor como lo vimos. Cuando Él vio a la humanidad sintió compasión, son como ovejas que no tienen pastor. Y cuando entró a Jerusalén lloró y dijo, tú matas a tus profetas. Entonces, ¿qué dolor tiene usted en su corazón? ¿Qué es eso que le quita el sueño? Ahora, el cristiano, y creo que esto nos está pasando para mal,
cuando siente ese dolor y esa angustia en el corazón, que tiene un propósito, esa angustia tiene un propósito en su corazón, empujarnos y sacarnos de nuestra comodidad para que obedezcamos la transformación del mundo. Pero hoy en día, cuando nos angustiamos, tenemos aquí una maquinita que nos da dopamina inmediata. Entonces, toda esa angustia que Dios estaba metiendo en tu corazón para que funcione como una patada que te saque de la cama, de pronto tú, ¿verdad?, no quieres esa angustia en tu corazón. Tú quieres placer, quieres dopamina. Entonces, bueno, aquí me distraigo, aquí me relajo, y tenemos cristianos adormecidos, desconectados de su misión con el mundo, viviendo experiencias todos los domingos. Bienvenidos a la experiencia Unidos. Pero bueno, el otro domingo venimos a la experiencia, ¿no? Bueno, la música como que sí me gustó, y el hermano estaba muy largo esa predicación. Entonces, esto se convierte en una experiencia, pero olvidamos nuestra vocación divina. Entonces, lo segundo es preguntarme qué angustia hay en mi corazón y no apagar esa angustia, sino llevarla delante de Dios. Señor, tengo esta angustia en mi corazón, no quiero que la apagues, porque si la apagas, voy a adormecerme en el placer sin propósito, en el entretenimiento vano, desperdiciando mi juventud, mi vida, y luego mirando hacia atrás y decir, ¿qué estoy haciendo? Finalmente, ¿dónde me ha colocado Dios? Dios no comete accidentes. Aunque tal vez hemos sufrido, hemos tenido pérdidas, el lugar en el que naciste, la educación que recibiste, las experiencias que viviste, tienen un propósito. Pregúntate, ¿dónde me ha colocado Dios? ¿Y cómo puedo usar estas experiencias para servir a otros? Quiero poner un ejemplo, no digo que sea el mejor ejemplo. Tal vez la mayoría de la congregación no lo sabe. Pero hace algunos meses con mi esposa y yo perdimos un bebé. Mi esposa estaba embarazada, estábamos esperando un bebé, lo perdimos. Fue un dolor bastante profundo. Pero luego mi esposa se encontró con muchas mujeres que habían tenido pérdidas. Y ese dolor que ella experimentó sirvió para consolar y levantar a otras mujeres y parejas que estaban sufriendo igual. Entonces, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero lo que quiero ilustrar es que te preguntes, estos dolores y miserias que he enfrentado en mi vida, Dios las puede usar para el bien de otra persona y para la gloria de Dios. Y es a través de la respuesta a esas preguntas que yo encuentro mi vocación y mi propósito. Les pido, hermanos, que por favor oremos para que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a este mensaje. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu favor, por tu misericordia, por que tu palabra, Señor, ha sido expuesta y porque reconocemos y entendemos que por medio de tu palabra tú puedes transformar nuestros corazones, Señor. Aquí están nuestros corazones, nuestra vida, las entregamos delante de ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres en cada corazón. Obra en cada corazón aquí presente. Si hay algún espíritu inmundo que ha estado molestando o atormentando, Señor, trae libertad en el nombre de Jesús. Ayúdanos a recordar nuestra identidad. Ayúdanos a recordar nuestro propósito. Ayúdanos a recordar el llamado que nos has dado a través de Cristo y esa vocación divina. Te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por tu favor. Señor, ayúdanos a poner por práctica lo que hemos aprendido. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.